Latinoamérica, en donde nuevamente observamos una tensa problemática en un país hermano como Venezuela, en donde observamos en colisión algunos principios de derecho internacional. Algunos plantean la bandera de la defensa de la democracia, otros el principio de soberanía, pero además observamos, y este es un factor común que creo va a cruzar este evento esta mañana y en la tarde hasta su finalización, es: somos capaces de entender los factores no visibles que permiten que existan estas crisis políticas en 3 partes del mundo. ¿Podemos encontrar esos elementos? Es que el mundo ideal del cual hablaba Kant en el siglo XVIII, hoy en día lo evidenciamos a través del liberalismo político y económico. Creemos que no. Por eso que hemos armado este pequeño programa en donde queremos dar 3 miradas distintas. La primera, desde los centros de poder. Hemos convocado a Eduardo Arroyo, un analista internacional, docente universitario que tiene agudo avisor para observar este panorama, y a Ramiro Escobar, que se encuentra desde la periferia en términos del periodismo, siempre apuntalando los ejes de actualidad. ¿Estamos acaso ya en un mundo multipolar? ¿O es que estamos reviviendo viejas eras y viejos espacios de la bipolaridad de la época de la Guerra Fría? ¿O la redimensión que está ocurriendo a nivel de los actores claves, China, India, BRICS, obviamente los Estados Unidos, la Rusia, que se despierta para volver a actuar a nivel internacional? Esos factores, yo creo, van a ser materia de discusión y de debate a lo largo de este primer panel. En segundo lugar, bueno, ya los presentaré luego, nos interesa ver cuál es el impacto de las potencias intermedias, de los países emergentes, de los nuevos actores, y entre estos, obviamente, el Perú. Ramiro, por favor, si fueras tan amable. Voy a parar aquí y le voy a ceder la palabra a Eduardo, por favor. Muy agradecido a Ricardo Soberón, a su institución, por esta invitación. En una circunstancia, como él bien acaba de adelantar, en que el canto de paz se crece al lado de un clima de guerra. Toda la expectativa que se generó alrededor de los años 90, cuando se lanza el consenso de Washington, parece ser que están hoy en día alterados, ¿no? En los años 90 había mucha felicidad en muchos países, planteando que la paz había llegado, la democracia liberal se había implantado. Fukuyama anunciaba el fin de las ideologías y las utopías, ustedes recuerdan, el famoso libro El fin de la historia y el último hombre. Sin embargo, un año después, conflicto en el Golfo, posteriormente, ya iniciando el siglo XXI, guerra de Irak, Afganistán. Es decir, pareciera ser como que la guerra persigue a los seres humanos, y ustedes, para su formación, recomendaríamos, siempre me parece bueno, revisar el Leviatán, el libro de Thomas Hobbes, para ver en qué medida los seres humanos son, como nos plantea la visión rusoniana, tan angelicales, tan puros, o si realmente somos de temer, ¿no? Thomas Hobbes en el Leviatán plantea que donde haya seres humanos van a haber guerras, rencillas, odios. Es decir, es inevitable. Revisen este libro que
asombrosamente coincide también con esta leyenda del pecado original también, ¿no? O sea, nacemos ya fallados, ¿no? Bueno, yo he querido, porque Ramiro entiendo que está en el día a día, ver algunos conceptos, ¿no? El concepto de poder, para poder conversar esta mañana. Poder es la capacidad que tenemos de influir, de actuar sobre otro u otros y modificar sus conductas, ¿no? El poder puede ser ejercido legalmente, o sea, de acuerdo a las leyes, hay legalidad. Y es válido cuando es emitido por un órgano competente, ¿no? Por ejemplo, Naciones Unidas, Conferencia de Viena, son organismos internacionales que regulan la vida y el derecho internacional. Y el concepto de legitimidad es más difícil, es mucho más difícil, porque aquí ingresan factores objetivos y factores subjetivos. La siguiente, por favor. Un gobierno puede ser legal y al mismo tiempo ser legítimo. Un gobierno puede ser dictatorial y ser considerado legítimo por las partes que le ofrecen obediencia. Cuando se habla de legitimidad, se habla de la capacidad que tiene un Estado, un gobierno, un poder, de lograr consenso para que la gente le otorgue obediencia sin recurrir a la fuerza, a la coacción. Max Weber ha desarrollado mucho al respecto, y los tipos de liderazgo que se dan al respecto, los tipos de legitimidad. Bobbio, más recientemente, tiene hermosas páginas escritas al respecto. Si coincide la justicia, que es esa voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde, si la justicia coincide con la validez, es decir, con la calidad del organismo internacional que emite el acuerdo, y con la eficacia, el seguimiento, se puede hablar de legitimidad. Entonces, en suma, habría legitimidad cuando se acepta a un poder y se le otorga el estatus de aceptación. Aceptamos a tal país, no por la imposición, sino por la justicia, la validez y la eficacia de su gestión. En otros casos, siguiente por favor, hay otra categoría que a lo mejor nos mete en problemas, y es la categoría de hegemonía. Desde Gramsci, y la diferenciamos de dominación, que es la imposición militar. Entonces, en el cuadro actual que ha descrito Ricardo en la introducción, podemos ver un mundo, desde 1990 para acá, solamente con esta datación cronológica, un mundo marcado por crisis, ¿no? Como hemos dicho en otras oportunidades, hay una crisis climática general, producto del modelo de industrialización en base al petróleo que destruye y erosiona el medio ambiente. Hay una crisis energética, falta de gas, de petróleo. Hay una crisis hídrica, se agota el agua potable en el planeta. Hay una crisis alimenticia, hay alimentos para todos los 6.000 millones de habitantes en el planeta, sí lo hay, pero están en manos de grandes corporaciones transnacionales que no tienen ningún interés de alimentar a la población. Hay una crisis recesiva, economías paralizadas, hay una crisis financiera, hay una crisis de seguridad internacional y hay una tremenda crisis de valores. Entonces, en ese cuadro, algunos, por ejemplo, Immanuel Wallerstein plantea que ya no estamos ante una crisis coyuntural, estamos ante una crisis estructural, y Wallerstein dice terminal, o sea, estamos ante un cáncer terminal. Lo que venga, Wallerstein es el único que le ha puesto fecha, ha dicho en 20 años el capitalismo se cae. Es el único sociólogo que se atrevió a decir. Claro, nadie tiene una bola de cristal para saber qué ocurrirá después. Depende de cómo se alineen las fuerzas para que venga un gobierno más sanguinario o mucho más democrático. Depende del aprendizaje de la especie humana. En el cuadro actual,
Vemos a potencias luchando por el control del planeta, el hegemón norteamericano en declive y el viento favorece a Oriente, China, sudeste asiático, la misma Rusia está en una situación no intermedia, Europa, Asia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y solamente en los últimos 15 años se desarrollan una serie de intervenciones a una serie de países que van contra el sentido común, pero van también contra el derecho internacional. Me da la impresión, y lanzo como hipótesis general para la conversación, que hay una búsqueda desesperada de energéticos, gas y petróleo, de parte del hegemón norteamericano, que está en declive. O sea, cuanto más cae, más peligroso es. Y esto acicatea la injerencia en otros países, por encima de la soberanía de los países. Porque el derecho internacional defiende la autodeterminación de los pueblos, la defensa de su soberanía y la inviolabilidad de su territorio. ¿Cómo entender que se haya ingresado, por ejemplo, a Afganistán, persiguiendo a Osama Bin Laden? Es la argumentación, ¿no? Pero ingresar con ejércitos a un país extranjero, ¿qué nivel de pactos, de acuerdos ha habido? ¿Cómo entender el ingreso a Irak? La argumentación fue guerra bacteriológica, guerra química, guerra biológica, y Bush Jr. decide el ingreso a Irak. Al momento del ingreso a Irak, Irak tenía petróleo para 83 años y Estados Unidos para 18 años. Se suele plantear que la motivación era de carencia energética de Estados Unidos. Irak tiene una hermosa situación, no tengo el mapa acá, pero bueno, ustedes son conocedores, ¿no? Limítrofe con una tremenda potencia también petrolera que es Irán. Irak, la vieja Caldeo-Asiria, la vieja Mesopotamia. Se dice que el famoso paraíso terrenal habría estado en territorio iraquí, porque es rico en oasis naturales, que serían la figura metafórica del paraíso terrenal. La argumentación fue de que se había utilizado armamento biológico, y entonces un aliado de Estados Unidos, Hussein ha sido formado por los Estados Unidos, al igual que Osama Bin Laden, es intervenido militarmente, pasando por encima de Naciones Unidas. O sea, pasa por encima de las resoluciones de Naciones Unidas e Estados Unidos ingresa. En ese caso, la hipótesis que se plantea es que la urgencia de energéticos, petróleo, gas, acicatea la necesidad del hegemón para cruzar fronteras. Y en el resto de actos, en el resto de invasiones, caso de Libia, caso de Siria, caso de Ucrania, y habría que ver si de Venezuela aún no hay una invasión, creo que se cruzan argumentos como tipificar de dictadura al país, caso de Libia, sin entender que en los mundos de tribus la hegemonía le establece una tribu, y Libia se había logrado la hegemonía al mando de Gaddafi, y los datos que tenemos son de que, fuera de la prensa occidental, Libia tenía cero analfabetismo, tenía hermosas ciudades, y más bien habría que ver en qué se ha convertido Libia en el momento actual. Estados Unidos parece ser que le deja a la OTAN y a la Unión Europea el primer puesto, y Obama permanece atrás, ¿no? Libia es más bien de la Unión Europea. Yo estaba en Marruecos justamente en el 2011 dictando una conferencia sobre José María Arguedas,
invitado por la embajada marroquí acá, sobre Arguedas, imagínense, hablando en Marruecos, cuando cae Gaddafi, y vi por la televisión cuando en realidad lo asesinan. Y no tenía una visión real, recién después me he documentado. Como dice Eduardo Galeano, cuando ingrese el hegemón, los países son convertidos al final o en cementerios o en sanatorios mentales. O sea, donde ingresa Estados Unidos, te deja el país convertido en un gran cementerio o en un gran manicomio. Caso de Siria. Ubicación hermosa, geopolíticamente importante. En realidad me da la impresión que todo lo que se ha hecho en Siria no es por Siria, es por llegar a Irán. Siria es la puerta de entrada a Irán, que es el grande. Siria no es el grande en gas, en petróleo, pero Siria tiene una ubicación muy cercana, muy vecina a Irán. Siria es parte de la ruta del gas. Y Siria le ha tocado, era aliado de Rusia, también de China, sobre todo de Rusia. Y se ha logrado por lo menos llegar a un acuerdo, y el planteamiento de Obama de cruzar si se cruzaba la línea roja, se encontraba que había armamento químico, se invadía Siria. En realidad ya estaba la invasión actuando. Pero en base a este acuerdo con Rusia, con Siria, con todas las partes implicadas, se paraliza esto. Ucrania es el arsenal de Europa. Tiene una ubicación precisa. Está también en la ruta del gas y del petróleo. Todo el petróleo y el gas de Rusia pasa por Ucrania rumbo a Europa. ¿Por qué Ucrania entonces ahora? Importante ver. Ucrania estaría entre Asia y Europa entonces. Venezuela. Aquí hay una especificidad. Venezuela acaba de colocarse ya como puntero en la producción de petróleo, ¿no? Asombrosamente, desplazando a Arabia Saudí. Lo que vemos, y con esto finalizaría, es que en el modelo de intervención hay algunos pasos. Primero, se anuncia primaverazo. Sale gente marchando pacíficamente pidiendo al gobierno respeto a los derechos humanos, cualquier otro punto de política interna. Se habla entonces, empezó la primavera. Pero luego, días después, semanas después, empieza el segundo paso, que es ya marchas violentas. Lo hemos visto en Venezuela, en los videos que hemos podido revisar, donde ya no aparece la juventud con pancartas, sino abiertamente ya es una actuación de quema y de atentado contra edificios públicos. Parte ya violentista, muchas veces en Ucrania se ha visto, en Siria se ha visto, en Libia se ha visto, hay presencia de gente de fuera. Son mercenarios especialmente contratados con armamento de primera generación, armamento de guerra. Entonces me da la impresión, y Ramiro puede ampliar y perfeccionar esta hipótesis muy gorda, muy grande, de que hay un modelo, hay una matriz que viene de arriba abajo. La desesperación por gas y petróleo, por apoderarse de zonas geopolíticamente importantes y por volver a la hegemonía de Occidente sobre Asia, que más bien está ahora a la vanguardia, llevan en este coletazo de herido del hegemón norteamericano a mover a sus aliados, en el caso de la Unión Europea, y a sus ejércitos y mercenarios. No tiene además ningún empacho en hacer relaciones con yihadistas, por ejemplo. Gente de Bin Laden ha estado metida en algunas de estas intervenciones. No le importa, trabaja con muchos mercenarios, especialmente entrenados para esto. Mercenarios que se descubren que no tienen la traza de un sirio, de un libio, de un ucraniano, ¿no? Es decir,
parece que la desesperación lleva a romper totalmente hasta la imagen, hasta la presencia. Afortunadamente Naciones Unidas ha logrado paralizar en algunos casos, el caso sirio, Ucrania también, aunque Ucrania, por lo que leo en los periódicos el día de hoy, la situación es tensa, y en el caso de Venezuela, bueno, se está en un nivel de conversación. Si hubiéramos podido leer antes los documentos que ha entregado Ricardo, el día de hoy tendríamos, ¿no?, lo fresco de los acuerdos de Naciones Unidas, los acuerdos de la OEA. Gracias.